Bien, y vamos a seguir entonces con otras informaciones. Ya lo comentábamos, lo que ha sido el balance bastante negativo con respecto al día de ayer. Vamos a estar comentando esas situaciones, 580 personas detenidas, desórdenes. Vamos a estar haciendo un balance también a esta hora junto a Andrés Manque, defensor nacional de la Defensoría Penal Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes ya. Buenos días todavía. Hola Nicolás, buenos días todavía. A ver, lo decíamos, los números son bien impresionantes, una jornada muy violenta, los contrapuntos de lo que fue ayer el 18 de octubre. Desde la Defensoría Penal Pública, ¿cómo están viendo lo que es la situación de los detenidos? También el proceso que han llevado a cabo durante más de un año desde la Defensoría Penal Pública de visitar los lugares donde están los detenidos para que se haga el debido proceso, para que se garantice también los derechos de los imputados en este caso. Bueno, Nicolás, tal cual tú lo señalas, hay un despliegue en distintas comisarías a lo largo de todo el país de defensoras y defensores para ver la situación de los detenidos en las primeras horas de la detención. Es un ámbito de particular complejidad, de donde se dan muchas veces vulneraciones a derechos humanos. Hemos tenido problemas de información, hemos tenido problemas de acceso a la defensa, y estoy hablando de hemos porque me estoy poniendo en el escenario de octubre pasado. En lo que llevamos de la jornada de este fin de semana y particularmente la jornada de ayer, la verdad, todo lo que se trabajó luego de octubre pasado en las coordinaciones con las policías, conjuntamente la Defensoría Penal Pública, Colegio de Abogados, Corte Suprema, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ha tenido un resultado que estoy hablando de aspectos que dicen relación con el acceso a la información y el acceso a la defensa de los detenidos, no toda la problemática que hay detrás de lo que la ciudadanía ve en los hechos de violencia de los cuales ustedes han estado reflejando. En este ámbito hemos contado con toda la colaboración de Carabineros a lo largo de todo el país, precisamente para acceder a la información de los detenidos y para que defensoras y defensores accedan en los cuarteles policiales a las entrevistas con las personas que están en esa condición, y sin perjuicio de que los números son importantes, sí tengo que señalar que no tienen ni guardan ninguna relación con lo que vivimos el año pasado. Esto hay que ser muy cuidadoso en señalarlo, porque frente a una persona que puede estar vinculada a un hecho ilícito, frente a una persona que puede ser abusada o afectada en sus derechos, es muy importante, pero también es importante señalar los números. Respecto a las personas detenidas, estamos en un contexto de números bastante habitual en lo que se venía dando. Yo diría que Carabineros ha generado procedimientos policiales, yo no los voy a calificar porque tampoco me corresponde, pero con un número de personas detenidas bastante inferior de lo que veíamos en manifestaciones anteriores del año pasado, y con personas prontamente liberadas en la relación o vinculación que tienen las policías con los fiscales y fiscalas del Ministerio Público, a propósito de eventualmente personas detenidas que no debiesen estarlo en esa condición, son prontamente liberadas, y de toda esa información nosotros hemos accedido, y eso sí marca una diferencia en lo que nos tocaba ver, criticar y reprochar el año pasado. Andrés, quiero quedarme en eso, que creo que es súper interesante y bien relevante comentarlo. ¿Han notado desde la Defensoría Penal Pública un avance con respecto hacia hace un año? Porque si es así, yo lo veo como algo positivo. La labor que tiene la Defensoría Penal Pública es súper relevante. Por un punto, resguardar lo que son los derechos humanos de los imputados, de aquellas personas que son detenidas por distintos hechos, pero también, lo decía al principio, garantizar el debido proceso, porque la otra cara es que cuando hay, por ejemplo, una detención ilegal de una persona que efectivamente estaba cometiendo un delito, esa persona queda libre, y es por un tema procedimental, pero que es relevante porque finalmente es lo que fija la ley. Se ha notado un avance por parte de Carabineros, en este caso, de la entrega de información, pero información ágil, eficiente y que sea en el minuto, considerando lo que son, por ejemplo, los sucesos de ayer en la noche, que tienen que ser bien inmediato el trabajo entre las distintas autoridades que funcionen en ese minuto. Así es. Mira, tanto se dio en las conversaciones previas, en que naturalmente en la mesa estaban también
las autoridades y los organismos técnicos de ambas policías, como en la gestión de este fin de semana. O sea, no solo información amplia, sino que también oportuna, y también bastante publicidad, transparencia y acceso para que defensoras y defensores se desplieguen en las comisarías. Y quiero marcar en esto, Nicolás, una diferencia en lo que ocurría antes, y cuando nosotros hemos hablado de la importancia de que la Defensoría Penal Pública llegue, producto de la incertidumbre que se genera, lo que está escrito, que son principales espacios de vulneración de derechos de las personas, la importancia de que la Defensoría llegue a ese ámbito y, en definitiva, cumpla un rol procesal, pero también desde el punto de vista de otra organización del Estado, es un control externo a la labor de Carabineros, es sumamente relevante, y los principales beneficiados naturalmente son las personas que están siendo objetos de un procedimiento policial, pero que pueden ver resguardados sus derechos, pero también las mismas instituciones policiales, particularmente Carabineros, que es la que genera el mayor despliegue en cuanto a los procedimientos policiales en estas circunstancias, para que ellos también puedan tener la certeza de que se está controlando y resguardando situaciones que para ellos también son indeseadas, y ese es un cambio muy importante, porque si uno escucha eventualmente a altos oficiales o generales ya en retiro del mismo Carabineros, la cultura era otra, y uno ha escuchado en notas que han salido en la prensa que van a ir a ser defensores a los cuarteles policiales. No, es mucho lo que tienen que hacer precisamente en el resguardo de los derechos y del debido proceso, como tú señalas, y eso ha sido un cambio bastante importante en lo que llevamos de este despliegue viernes, sábado y domingo. Sí, Nicolás. Sí, y vamos a avanzar también en ese punto. Insisto, es bien importante analizarlo, pero usted hablaba de una cultura, y de hecho yo lo he escuchado en varias críticas y críticas constructivas y críticas destructivas de todo tipo hacia la labor de Carabineros, pensando en que hay una visión transversal con respecto a una reforma a la institución. Se ha hablado de una cultura al encubrimiento. En algún minuto me tocó conversar con el encargado de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y él decía que hay una cultura de tentación al encubrimiento. En esta clave que usted menciona, ¿ha habido un avance en todo este tiempo en el trabajo que ha hecho la Defensoría Penal Pública, que uno podría decir termina auditando a Carabineros, pero más bien termina trabajando con Carabineros para que se cumplan con los procedimientos como deben ser, que se cumpla con los derechos humanos y se cumple, insisto, con el debido proceso? Sí, hay muchos ámbitos donde una institución puede ser proclive o caer en la tentación del encubrimiento, y esto no es privativo de las policías, son de todas las instituciones en que efectivamente no están los controles que permitan ese resguardo. Uno no puede quedar como en la confianza de la buena fe de las personas que lo integran, no porque uno desconfíe de esa buena fe, sino que porque uno, en un Estado de Derecho, el estándar es más alto. Yo no puedo estar, ¿por qué vamos a generar una desconfianza de las instituciones si estos se han comportado bien, hay personas de tanta calidad? Pero si eso es así en todas las instituciones, pero lo que garantiza el hecho de que no se generen estos ámbitos de encubrimiento es precisamente que existan los controles. En este ámbito específico del que estamos hablando, naturalmente, respecto de la situación de los detenidos en los cuarteles policiales, en las horas siguientes a la detención, la labor de defensoras y defensores trabajando en lo que ha ocurrido este fin de semana, conjuntamente con Carabineros, precisamente en el acceso a esta información y defensa, naturalmente no impide, pero disminuye considerablemente la posibilidad de que se encubra eventualmente un maltrato, un vejamen, un abuso, una tortura, que va a quedar al descubierto precisamente por las labores de transparencia y publicidad, como se están llevando la labor de las defensoras en los cuarteles policiales. Pero a tu pregunta, más particularmente eso va de la mano del proceso de transformación de Carabineros, es que en todo el ejercicio transversal del cumplimiento de su rol, que es tan relevante para toda la comunidad, existan los controles internos, por supuesto, pero también los controles externos, y eso no es como un ámbito denigrante o un ámbito de desconfianza, eso le hace bien a quienes Carabineros está mandatado a servir, que son toda la ciudadanía, pero también a la misma institución, para que ellos puedan tener la certeza, la garantía y poder mostrar con evidencia empírica el cumplimiento de ciertos estándares y que no se están generando posibilidades de encubrimiento. Si no existen esos controles, la tentación es absoluta, y pasa en Carabineros y pasa
pasa en todas las instituciones. Por eso, en el ámbito público, lo mejor es desconfiar de uno mismo. Es mejor que me controlen. Y así yo también puedo demostrar con evidencia que he cumplido los estándares que, por ejemplo, en el caso del cumplimiento de los derechos humanos, exige la Constitución y la ley. Andrés, hablamos entonces de un avance y eso es bien positivo, pero le hago la pregunta, ¿ese tipo de avances se ve retrocedido de manera importante en el caso de Carabineros con lo que sucedió con este joven que cae en el puente Pío Nono? Se lo pregunto por las distintas versiones que se dieron minutos después de que ocurriera ese hecho y lo que sigue siendo ya materia de investigación, en este caso de la fiscal Jimena Chong. Este tipo de casos, que son más públicos, porque evidentemente son trágicos y son muy preocupantes, significa un retroceso también en el trabajo que se está haciendo y que muchas veces no se conoce. Sí, es que es parte un poco de lo que estamos hablando. Cuando yo estoy refiriendo a la situación de los detenidos, estamos en un estadio distinto del procedimiento policial, perdón, que va a generar eventualmente una detención. En ese ámbito también hay mucho que desarrollar, hay mucho que eventualmente reorientar, y hay mucho que generar, digamos, de fortalecer los mecanismos de control. Más que un retroceso, yo creo que lo que hoy día tenemos que estar todos alineados en que esas son circunstancias que no se pueden producir. Efectivamente, como tú señalas, hay una investigación, entonces es difícil pronunciarse en propiedad, sí. Pero a lo que apunto desde el punto de vista de política pública, esa posibilidad frente a un procedimiento policial que puede afectar la vida o la integridad física de una persona, tiene que estar absolutamente controlado y garantizado a toda la comunidad que hay una posibilidad de control externo e interno. No puede ser que solo dependamos de que si existe una persona que estaba sacando una filmación con un teléfono celular, si es que justo daba en el ángulo con alguna de las cámaras que tiene la Municipalidad de Santiago, tiene que haber algo mucho más formalizado que nos dé la garantía, no para esa situación excepcional por muy dolorosa que sea, sino que para todos y cada uno de los procedimientos policiales, y eso le va a hacer bien a quienes van a verse, digamos, envueltos en un procedimiento policial, pero insisto, también a la autoridad de Carabineros y la Policía de Investigaciones, porque a todos nos interesa que la labor se cumpla en estricto resguardo a los derechos humanos de todas las personas. Claro, finalmente tomando un poco sus palabras, dejar la autocomplacencia, la autorregulación, pero más bien finalmente aplicando lo que es la verdad de los hechos, y eso es lo que finalmente los distintos procedimientos de las instituciones que tienen que ver con el orden público, en este caso si queremos concentrarlo, yo tomo también lo que usted dice, este tema no solamente de Carabineros, es de la situación a nivel institucional, de todos, así que es muy importante eso. Quería ir a un tema que está muy relacionado con lo que hablábamos, Andrés Manque, que es este despliegue que desde el 18 de octubre, desde los meses siguientes, ustedes han desarrollado como Defensoría Penal Pública, de los defensores, las defensoras, ir a las comisarías, de estar presente para justamente resguardar lo que son los procedimientos de la detención y también la no vulneración de los derechos humanos, que es clave, relevante en una democracia. Estaba leyendo por ahí que ustedes están alistando un plan para ya que los defensores se instalen, en definitiva, en las comisarías. Entiendo que actualmente tienen que ir visitando las comisarías y claramente si pensamos, por ejemplo, en un hecho de muchísima violencia, como fue ayer en la noche, las comisarías están bastante al minuto. ¿Ese plan ya tiene fechas? ¿Cómo se va a ir también implementando? A ver, hay muchas consideraciones en esa pregunta. Lo primero es señalar que los dos extremos del proceso penal es donde en democracia se producen las mayores vulneraciones a los derechos humanos. En los cuarteles policiales, en las primeras horas de la detención, respecto, naturalmente, estamos hablando de una persona privada de libertad bajo la custodia de agentes del Estado, y al final del proceso penal, que es respecto a las personas condenadas por una sentencia ejecutoriada a una pena de reclusión, a una pena privativa de libertad, y que va a estar nuevamente privada de libertad en resguardo de agentes del Estado. Unos son fuerzas policiales, las otras fuerzas penitenciarias. En ambos extremos es donde se producen las mayores vulneraciones, donde más presencia tiene que haber del resguardo de los derechos humanos. Son los periodos más desconcertantes, de mayor fragilidad para una persona, desde el acceso a la información de las circunstancias de esa detención hasta todo lo que puede
resultar después y que tiene que estar debidamente amparado en el resguardo de sus derechos humanos. Pero digo esto, Nicolás, y la Defensoría Penal Pública en su diseño institucional nace como una actuación judicial que parte desde que una persona es puesta a disposición del juez, o sea, mucho después de esta detención, a la audiencia de control de detención y hasta cuando termine el juicio, sin hacerse cargo de todo el cumplimiento de la pena. Nosotros desde el 2014 en adelante fuimos avanzando en defensa penitenciaria para tener y brindar defensa a todas las personas condenadas, privadas de libertad, hasta que recuperen su libertad. Y respecto de las personas detenidas, estamos en planes de contingencia. Es algo que nosotros como institución no podemos sostener en el tiempo. Lo hacemos en circunstancias críticas como las que vivimos el año pasado y como las que se pueden presentar este fin de semana. Y lo que estamos viendo ahora, y en eso quería hacer dos consideraciones, es teniendo un levantamiento de un diagnóstico que hemos hecho conjuntamente, particularmente Eurosocial, que nos determine a un modelo de atención de defensa y comisaría y que terminemos con una guía que permita, luego de pilotos que se van a desplegar en regiones del país, tener ya considerado, y eso estoy hablando, Nicolás, para el año 2022, sí, considerar ya esta línea de defensa que siempre debe estar presente en la institución al interior de la garantía que el Estado tiene que brindarle a todas las personas que están imputadas y, por supuesto, detenidas de un ilícito. Pero solamente un detalle, no es que nosotros nos vayamos a instalar a las comisarías y vamos a estar ahí 24 horas, sino que hay flujos de información, hay turnos de comparecencia. Habitualmente las personas son puestas en las comisarías respectivas en determinados horarios y lo que hace o lo que va a hacer en definitiva ese diseño es que establezcamos determinadas frecuencias para que a llegada a la información, porque si no hay detenidos nada tiene que hacer ninguna defensora o defensor, pero a llegada a la información poder estar muy prontamente con frecuencias horarias que se van a determinar y que van a ser distintas dependiendo de las realidades de cada una de las regiones del país, para hacerse cargo de la situación procesal y el resguardo de los derechos humanos de esa persona que está detenida en un cuartel policial y que todavía no es llevada a la presencia de un juez. Bien, Andrés Banque, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Nicolás, muchas gracias a ustedes por la preocupación y ojalá que vayamos mejorando en la convivencia de todos, que es lo que a todos nos Lo esperamos todos. Gracias, que esté muy bien.